En el mundo del fútbol no se puede ser bueno, la gente no entiende que dentro del terreno de juego no puedes ser amigo del rival, sino al contrario, hay que provocarlo y buscar de alguna manera todos los mecanismos para ganar, porque créanme que si el rival tiene la oportunidad de pisarte la cabeza para hacer un gol, te la va a pisar por más amigo que sea. Estas son las palabras y casi un lema de vida que el señor José Luis Chilavert deja a los jóvenes porteros y jugadores que de alguna u otra manera están influenciados por él. Estamos hablando del hostil guardameta paraguayo que intimidaba y generaba una extraña sensación de odio y admiración por los jugadores y la afición de su época. Él era un arquero que cuando tenía que hacer paradas las hacía, cuando tenía que cobrar faltas las cobraba y pues cuando tenía que hacer goles también goleaba, y sobre todo cuando tenía que irse a las manos con un rival pues se iba a las manos. Siempre fue un personaje que llevaba cada acción al extremo y gran parte de lo que hacía le resultaba muy bien. Por algo muchos lo recuerdan de buena o mala manera, pero lo recuerdan a final de cuentas porque su forma de ser en el campo trascendió durante generaciones, y a continuación en este video conoceremos su historia. Les habla como siempre su humilde servidor en Havoc y sin más preámbulo, empecemos. José Luis Félix Chilavert González nació en Paraguay el 27 de julio del año 1965. Es hermano menor del también exfutbolista paraguayo Rolando Chilavert, del cual también se vio increíblemente influenciado para entrar a este deporte. Podríamos decir que el fútbol venía ya de herencia familiar, aunque bueno, era mucha más la pasión que las ganancias que obtenían de este deporte, ya que creció en un barrio junto a una familia muy humilde. De niño siempre fue el líder del grupo, quizás un poco bravucón con quienes no simpatizaban con él, siempre tuvo digamos ese aspecto robusto, su corpulencia y actitud lo llevó a ser apodado como el Bulldog José Luis Chilavert. Tenía 13 años cuando recibió el apoyo de su padre para dedicarse a este deporte, pero no había iniciado muy bien a jugarlo profesionalmente cuando ya las puertas se le estaban cerrando. Cuenta que a esa misma edad de 13 años visitó un primer club infantil. Se topó con un técnico uruguayo que le preguntó en qué puesto jugaba. Luego lo puso 20 minutos a practicar y cuando terminó, el técnico le dijo lo siguiente: Chilavert, por favor no vengas nunca más. Como usted tengo miles acá. No me haga perder el tiempo. Y sí, con tan solo 13 años se tuvo que enfrentar a grandes desilusiones. Él cuenta que a la salida su padre le preguntó cómo le fue con el técnico. Él fue simple y le dijo a su padre lo siguiente: nada papá, me dijo que soy un desastre. Luego de esto volvió a su ciudad donde ya habían 5 arqueros consagrados en el equipo infantil. Caminó 7 kilómetros para llegar a otro club porque no tenía para el pasaje. Finalmente llegó y al primer día en la práctica solo le tocó mirar, ya que fue el portero suplente. Al segundo día no había arquero, él estaba solo. Podríamos decir que fue una oportunidad divina en donde el pequeño Chilavert quedó de titular para su categoría. Brilló como ningún otro portero anterior. Sus compañeros y el técnico se mostraron asombrados porque a simple vista subestimaron la gran habilidad del portero hambriento del éxito, y todo esto fue a una semana para el fichaje. Obviamente el novato quedó dentro y así de esta forma empezó todo. Como una anécdota curiosa y como aprendizaje en la vida, el joven Chilavert se encontró años después con el técnico que lo rechazó de una despreciable manera. En uno de los tantos viajes el portero tomó un taxi y el chofer lo saludó y le dijo: hola Chilavert, ¿usted se acuerda de mí? Chilavert lo miró bien y le dijo lo siguiente: ¿cómo me voy a olvidar de su cara? Usted fue el hombre que tuvo una visión terrible hacia mi persona cuando solo era un niño. Pero mire, usted es un taxista y yo sigo jugando al fútbol. Este encuentro con aquel ex técnico fue muy ácido y se transcurrió todo el camino sin hablar. Al bajarse el guardameta le dijo al chofer lo siguiente: nunca trates mal a un niño porque jamás lo olvidará. La vida es un círculo. Llega el año 1985 y Chilavert ya había sido bicampeón con el Sportivo Luqueño y campeón con Guaraní en su país. Eso para él y para cualquier futbolista en Paraguay era un paso gigantesco. Un domingo de ese mismo año se encontraba almorzando con su familia cuando de repente 3 autos polarizados se estacionan a la puerta de su casa. Cuando vio esa escena miró a su padre y vieron cómo bajó un hombre de uno de los vehículos. Era Alfredo Lantarón, del directivo de San Lorenzo, un club
club argentino. Cuando se presentó, el nervioso Chilavert respiró profundo. El director fue corto y sincero con la familia y le dijo: vengo a llevar al joven Chilavert a la Argentina, ¿se animan? Fue un golpe de emociones. Chilavert cuenta que sus padres empezaron a llorar. Para ese entonces él tenía 19 años y no había tiempo que perder. En la noche de ese mismo día salió un avión. Argentina era como decir Disney para el joven portero. Este país ya venía de ganar un mundial en el año 78 y se encontraba a vísperas de ganarlo de nuevo en el año 86 con Maradona. Además, la liga de aquel país siempre ha sido muy competitiva. Cuando salió a la luz la noticia de que un portero paraguayo disputaría en los primeros equipos de Argentina, en vez de recibir apoyo, recibió rechazo y poca confianza de la prensa deportiva de Paraguay. Chilavert se desahoga contando lo siguiente: lo que no olvidaré jamás fue cuando un periodista paraguayo muy influyente dijo que qué iba a ser un arquerito como yo en la tierra de los mejores jugadores del mundo. Era increíble ver cómo la prensa de tu propio país apostaba a tu fracaso. Pero bueno, tenía dos opciones: deprimirme o demostrar lo contrario, porque esa es la mentalidad que yo quiero desterrar en mi país, porque el paraguayo te perdona todo menos el éxito. El hecho que a ti te vaya bien se convierte en una envidia para tu propio hermano, y un país así no avanza en ningún sentido. Así, de esta forma, la verdadera carrera futbolística del portero que se sentía maltratado por su propia tierra empieza en otro país. En Argentina tuvo distintos retos. El talento lo tenía, pero allí también tenía competencia a su altura, lo cual llevó a desarrollar actitudes muy impulsivas dentro del campo. En su estadía en distintos equipos lo pudimos ver cobrando tiros libres. Al principio esto era casi un chiste para el público espectador, porque ¿cómo era posible que de los 11 jugadores que hay en un equipo tenga que ser el portero el que cobre las faltas dejando la arquería sola? Como lo dije, para muchos esto parecía un chiste, hasta que llegó el momento donde Chilavert cambió la historia, convirtiéndose en el primer portero en anotar un gol de tiro libre. De esta forma, demostrando que no tenía límites y callando la boca de la prensa y sus rivales que se burlaban del impulsivo paraguayo que cobraba las faltas. En el año 1993 su club Vélez Sarsfield ganó un par de títulos seguidos en los que Chilavert fue una de las principales figuras, no solo por sus atajadas decisivas, sino también por sus goles y su influencia positiva en el plantel. La potente pegada de su pie izquierdo lo llevó a convertirse en una leyenda. Incluso vimos un gol desde atrás de la mitad de la cancha. Sin duda alguna, el joven Chilavert se estaba convirtiendo en la gran atracción del fútbol argentino y paraguayo. Ya la idea que para muchos parecía disparatada se estaba convirtiendo en la principal fuerza para su propio club. Este era el equipo donde su arquero al mismo tiempo era su goleador, capitán y gran fuente de confianza. Luego también fue el primer arquero que convirtió 3 goles en un partido. Esto fue el 28 de noviembre del año 1999. Esta cita histórica quedó marcada en el récord Guinness. Fueron muchos sus logros en el fútbol argentino, pasando también un par de temporadas en las ligas de Francia, Uruguay y España, pero siempre su segunda patria fue Argentina, retirándose allí en el año 2004. Con la selección de fútbol de Paraguay jugó un total de 74 partidos, marcando 8 goles. El portero participó en los mundiales del 98 y el 2002. La historia de este jugador es admirable, aunque tristemente desarrolló una actitud muy hostil y a la defensiva, todo por el rechazo y el traspiés que su propio país le propinaba en su época de novato. En una entrevista él se desahoga contando lo siguiente: vengo de un país que difícilmente te ayuda. Cuando llegué a Argentina no me conocía a nadie y mi país apostaba a mi fracaso. La única manera de llamar la atención era peleando con ciertas figuras. Cuando ya tomé cierto éxito, el papel del malo me resultó mucho más fácil de hacer que el del bueno. Lo que pasa es que en el mundo del fútbol no se puede ser buena persona. La gente no entiende que dentro del terreno de juego no puedes ser amigo del rival. Quizás podemos abrazarnos y saludarnos antes y después del partido, pero durante el juego, si el rival tiene la oportunidad de pisarme la cabeza para hacerme un gol, me la va a pisar por más amigo que sea.
En el fútbol hay muchos engaños y trampas, así que el único propósito siempre debe ser triunfar. Dentro de la cancha no me gustaba perder y buscaba todos los mecanismos para ganar. A mucha gente con la que crecí no les agradó mi éxito. Cuando uno tiene fama y no se calla, a muchos les molesta, y yo les digo, bueno, la verdad no ofende. Recuerdo que los hinchas rivales me gritaban y escupían las peores cosas. Ahora cuando me los cruzo por la calle me dicen, bueno, nosotros te insultábamos, pero en el fondo te queríamos tener en nuestro equipo. Así que bueno, prefiero ese odio bañado de respeto que el silencio del olvido. Y sí, amigos, luego de su retiro el nombre de Chilavert no ha dejado de sonar. Su forma de ser en no callarse nada lo ha envuelto en distintas polémicas. Es un profundo anticomunista y a través de su cuenta de Twitter ha alzado su voz y dejado muy clara su forma de pensar. También ha tenido ciertas ilusiones en el ámbito político en Paraguay, aunque gran parte de su vida la ha tenido en Argentina. Otra de sus facetas también es la de ser comentarista en distintos mundiales. Esta ha sido la vida del gran José Luis Chilavert, el portero que se superó a sí mismo en más de una ocasión, convirtiéndose en el guardameta con más goles en la historia del fútbol.